Cuando yo era un niño, la música de Rafael Hernández era lo que dominaba las ondas radiales. Ese poeta había regresado a Puerto Rico hacía pocos años, en 1953, después de pasar más de 13 años en México. Y era, a principios de los años 60, el compositor más importante en Puerto Rico. Y una de sus canciones que marcó mi mente infantil se llamaba El Buen Borincano. Y era, claro, está una guaracha, que es la música que a mí me gusta. Y comenzaba diciendo: si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací, estuviera arrepentido de no haber nacido allí. Y como yo no nací en Puerto Rico, sino que nací en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, esa canción para mí era difícil de escuchar, porque decía que mi lugar social estaba entre los arrepentidos. Y hoy yo enfrento un problema similar, y es que para mí hablar de teología puertorriqueña es problemático, porque hay muchas personas que cuestionan mi identidad como puertorriqueño, particularmente después de haber pasado 14 años trabajando en comunidades hispanas en Estados Unidos y Canadá. Pero quizá yo he perdido el derecho a hablar del tema, pero me han pedido que lo toque de todos modos, y por eso apuntamos al título de nuestra presentación y hacemos la pregunta de qué es la teología puertorriqueña. Y en diversos trabajos, Moisés Rosa Ramos y Luis N. Rivera Pagán han entablado un diálogo seminal sobre este asunto, específicamente sobre el problema metodológico de lo que es la teología puertorriqueña. Moisés planteó el tema en el primer número de la revista Casabe, cuando acotó: ¿qué pensamiento podemos llamar teología puertorriqueña? A esta pregunta, que hace fundamento, solamente es posible contestar de dos formas. Allí en donde quiera que un puertorriqueño o puertorriqueña reflexione sobre la realidad de Dios, está haciendo teología puertorriqueña. O es teología puertorriqueña aquella reflexión que los cristianos, cristianas, puertorriqueños y puertorriqueñas, y todos los que han optado por la puertorriqueñidad, han hecho y hacen sobre nuestra realidad y destino, pensando y obrando desde un entendimiento de fe. Rosa, quien siempre se caracterizó por su pensamiento dialéctico y por ser muy directo y agudo en sus críticas, afirma que estas opciones son excluyentes, cuando dice: ambas respuestas son exclusivas. Es que plantear metodológicamente la existencia de un pensamiento teológico puertorriqueño es una acción de poner bordes y limitar el espacio humano, el ámbito sobre el cual se reflexiona. Y en la conclusión, Rosa opta por la segunda opción, afirmando que esta es la que toma en cuenta nuestra particular problemática. Y en parte podemos decir que los planteamientos de Moisés Rosa se oponen aquí a los de Luis Rivera Pagán, quien ha dedicado varios trabajos al tema y es sin duda alguna el más grande experto en este asunto entre el pueblo que hace teología en Puerto Rico. Y quizás su libro más importante sobre el tema, que de hecho fue el primer libro que se publicó sobre el tema, sea Senderos Teológicos. Y en la introducción, Rivera Pagán ofrece la siguiente advertencia: la puertorriqueñidad de una obra o pensamiento no debe definirse de manera nacionalista o insularista. Y ya ahí establece una gran diferencia con el trabajo de Moisés Rosa. Rivera Pagán amplía este pensamiento en otros ensayos donde indica: el estudio de nuestra producción teológica debe hacerse sin nacionalismos excluyentes y, por consiguiente, dando carta de ciudadanía puertorriqueña a la literatura, primero de personas nacidas en el extranjero, pero que han elaborado intelectualmente en nuestra comunidad, y segundo, a la efectuada en el extranjero por puertorriqueños inmigrantes. La diáspora y el peregrinaje son dimensiones esenciales de nuestra historia nacional, y el corolario obligado de este segundo principio, en mi opinión, es que también debemos aceptar como puertorriqueña la producción teológica realizada por hijos e hijas de este país en ámbitos académicos estadounidenses y escrita, por consiguiente, en inglés. Luis Rivera Rodríguez, que también es un teólogo de altos vuelos, se inserta en este diálogo con un artículo llamado Teología puertorriqueña, el problema metodológico, un título muy similar al de Moisés Rosa, indicando que las definiciones de Rosa y de Rivera Pagán apuntan a realidades distintas.
Rivera Rodríguez sugiere que debemos distinguir entre lo que es la teología puertorriqueña, representada por la posición de Rivera Pagán, y la teología puertorriqueñista, representada por la posición de Moisés Rosa. Y leo directamente de su artículo. Teología puertorriqueña es la reflexión crítica sobre Dios y los asuntos fundamentales de la existencia y el destino humano en la historia referida directa o indirectamente a la experiencia puertorriqueña, hecha desde una perspectiva y praxis cristiana y llevada a cabo principalmente por nacionales residentes, sin excluir posibles aportes de personas extranjeras residentes y de otros nacionales en la diáspora. Mientras que la teología puertorriqueñista es aquella reflexión desde la fe y la praxis cristiana sobre Dios y la condición y destino humano en la experiencia y contexto puertorriqueño, hecha por nacionales residentes o en diáspora y extranjeros residentes con una opción por la puertorriqueñidad. Y quizá algunas personas piensen que estos son diferencias sin distinciones reales. Sin embargo, Rivera Rodríguez apunta al problema de fondo. Para Rosa, la opción por la puertorriqueñidad implica la afirmación y la búsqueda de la soberanía nacional puertorriqueña. Eso se cae de la mata. En ese sentido, la definición de Rosa excluye la obra teológica de aquellas personas puertorriqueñas que deseen la estadidad para Puerto Rico o que afirmen el estado colonial de la isla o quienes sencillamente evadan el tema del estatus de Puerto Rico en sus escritos, que es el caso en la mayor parte de los autores evangélicos que sencillamente no hablan del tema y lo dejan como currículo nulo. Rivera Pagán muestra mucha más sutileza en su acercamiento al tema, afirmando la identidad puertorriqueña de los teólogos y las teólogas que están relacionados con la isla, pero que no muestran una opción por la puertorriqueñidad, para usar el eufemismo de Rosa. Y esto le permite, por ejemplo, reconocer el trabajo de Ángel M. Mercal a pesar de sus opciones políticas y sus sentimientos pro-estadounidenses. En fin, la distinción de Rivera Rodríguez es muy útil para nosotros, porque nos permite concluir, y aquí estoy citando, que toda teología puertorriqueñista es puertorriqueña, pero que no toda teología puertorriqueña es puertorriqueñista. Y en términos generales, yo no tengo ningún tipo de problema u objeción a las definiciones que avanza Luis Rivera Rodríguez en su trabajo. Acepto perfectamente su definición de teología puertorriqueña y tampoco tengo objeciones a su definición de teología puertorriqueñista. Sin embargo, yo tengo dos preocupaciones sobre el tema. Y una es el tema de la hibridez y el segundo son los temas de fondo que ha de tocar la teología puertorriqueña. Las definiciones de teología puertorriqueña, reseñadas arriba, afirman la existencia de una identidad nacional boricua y dan por sentado la posibilidad de identificar dicha identidad con cierta claridad. Sin embargo, el Puerto Rico de hoy es el resultado de más de 500 años de coloniaje bajo dos metrópolis distintas, y esto explica por qué en Puerto Rico tenemos una manifestación tan clara de lo que es la hibridez cultural.